Si tienes ahí tu Biblia y si no trajiste, puedes levantar tu mano, te pueden prestar una esta mañana. O si tienes tu celular, pues ahí prende o abre tu Biblia. Y vamos al Evangelio de Mateo. Hoy vamos, este domingo y el próximo domingo vamos a hacer una pausa en la serie que estamos verso a verso en el Evangelio de Lucas. Y hoy quiero que recordemos 4 cosas o 4 verdades para esta Navidad. Y no vamos a entrar en la típica argumentación de que no es Navidad, de que sí es Navidad, que no es la fecha, en realidad el día no es lo importante. Es el hecho que recordamos que Dios dejó, o sea, Jesús dejó toda su gloria y se hizo hombre para venir a hablarnos, para venir a mostrarnos cómo podíamos llegar a Él, ¿ves? Y entonces, eso es lo importante realmente recordar. Y hay 4 verdades que quiero que veamos en este texto que vamos a leer esta mañana. Pero está terminando un año y tú vas a todas partes y hasta nosotros mismos estamos como que con los afanes del fin de año. Si tienes un hijo en una escuela, pues el festival de fin de año, que aquí, que lo otro, que el traje, que el disfraz, que un montón de cosas. Que las vacaciones, que me voy a ir a tal parte, que me van a llegar invitados, porque como vives en Cancún, todos te quieren visitar en estas épocas. O que vas a ir a X parte, ¿no? A vacacionar. Entonces andamos con un montón de cosas en la mente. Y las compras, de que tengo que comprarle un regalito a si no se va a enojar conmigo, y etcétera, etcétera. Entonces hay mucho afán, muchas carreras a fin de año. Y creo que nos olvidamos realmente de algo importante. Y realmente para un cristiano Navidad es todos los días. Todos los días es Navidad. Todos los días recordamos que Cristo vino. Creo que fue Martín Lutero que dijo que teníamos que vivir como si Cristo nació ayer, murió hoy, como si Cristo murió ayer, resucitó hoy y vuelve mañana. Que debemos de vivir con esa expectativa y esa conciencia de que realmente lo que Dios ha hecho por nosotros es real, es cierto, pero que lo que Él va a seguir haciendo está muy pronto a seguir ocurriendo, ¿ves? Y conocer a Cristo es eso, es realmente ver desplegada la obra de Dios en una persona, en su Hijo, y lo que Él nos quiso revelar a través de eso. Hoy mucha gente, o para estas épocas de fin de año, hay mucha gente que como se pone nostálgica, que no tiene mucha esperanza, o hay gente que tiene esperanza en un nuevo año que va a comenzar y piensa que las nuevas cosas pueden venir este nuevo año que comienza, pero realmente las esperanzas que podemos tener son como el arbolito de Navidad, ¿ves? O sea, está verde, pero termina poniéndose café y termina secándose. Y esa es la esperanza que nos ofrece el mundo, ¿ves? Dura un momento, pero la esperanza que nos da Jesús es una esperanza que vive para siempre. Por eso la Biblia dice que Él es una esperanza viva, que tenemos una esperanza viva. No se marchita, no se desvanece. Y esa es la esperanza que tenemos en Jesús. Ahora, tú dices, ¿qué fue lo que Dios vio? Cuando observa a su creación y ve a la humanidad y ve cómo estamos, la condición en la que estamos, Él al vernos, ¿qué fue lo que observó en nosotros? Es interesante, ahora pues viene la gente, empezamos a pensar en un buen regalo para alguien que amamos. Y no tiene nada malo regalarle algo a alguien. Entonces tú empiezas como que a ver realmente qué será lo que esa persona necesita, ¿no? Quizás le hace falta esto, quizás voy a esperar que todos le den un regalo y voy a ver lo que le falta y yo se lo voy a regalar. Voy a regalarle al final, cuando ya vea lo que le hace falta, ¿no? O es típico cuando te casas, hay gente que espera que toda la gente le dé regalos y al final lo que le falta a la casa, eso es lo que ellos te regalan, lo que tú necesitas. Y si pensáramos así, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ve en nosotros o en la humanidad? ¿Qué es realmente lo que nos hace falta? ¿Ves? ¿Qué es lo que necesitábamos? ¿Qué es lo que el hombre necesitaba? Y eso es lo que habla este texto que vamos a leer esta mañana. Entonces vamos a ir a Mateo 1 y vamos a leer del verso 21 hasta un poquito del capítulo 2 hasta el verso 4. Así que si estás ahí, vamos a leer 1:21 de Mateo hasta el 2, capítulo 2, verso 4. Y dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo:
He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Hay 4 verdades que es importante no olvidar, no solamente en esta Navidad, sino cada día, de lo que representa Jesús al venir. Y hay 4 palabras que quiero que subrayes o anotes, si eres de los que toma apuntes. 4 cosas que quiero que no olvidemos esta Navidad. La primera está ahí en el verso 21. Dice Jesús. Jesús es un nombre para no olvidar en esta Navidad. ¿Ves? Es fácil perdernos a Jesús en la Navidad y en cualquier día. Lo perdemos por ahí. Sí estamos conscientes quizás de su existencia, de su venida, pero es fácil en medio de todo este afán que yo decía hace un rato, perdernos de Jesús, perder a Jesús. Y Jesús es importante porque un nombre siempre en la Biblia tiene que ver con su propósito, con lo que representa o lo que va a significar esa persona. Y Jesús significa Salvador. Salvador. Entonces, la primera palabra o la primera verdad que no debemos de olvidar en esta Navidad y cada día es eso, es salvación. Es salvación. Yo decía hace un rato, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Y qué es lo que Él observa cuando nos ve? ¿Qué necesidad Él cree que necesita ser suplida en nuestra vida? Y lo primero que Él ve es esto. El hombre necesita un Salvador. Necesitamos un Salvador. Alguien que nos venga a salvar. ¿Ves? A veces pensamos que nuestra salvación depende de tener un nuevo presidente, de tener un nuevo presidente municipal, de tener un nuevo gobernador, de que venga un reformador, de que venga un buen político, de que venga, no sé, un gran pensador, o un reformador, o un artista, o un pensador, un escritor. Entonces, siempre tratamos de buscar realmente quién es el que nos podría venir a ayudar de la situación en la que estamos. Y Dios pensó y vio y observó, y Él dijo, el mundo necesita un Salvador. Eso es lo que el mundo necesita, eso es lo que tú y yo necesitábamos. Y eso es lo que tú necesitas si aún no has conocido a Jesús. Necesitas a Jesús como un Salvador. Y al ver a Jesús como lo que significa Salvador, que quiere decir Jehová salva, o Jehová es salvación, o Yahvé es salvación, eso es lo que debemos de recordar. Que así como vimos cuando vino el pastor Jonathan, de que Dios es misericordioso, que Dios es misericordia, también aquí dice que Yahvé es salvación, que Él quiere salvar, que Él anda buscando salvarnos, salvar a la humanidad. Y con esta verdad de que Jesús significa Salvador, hay 2 cosas que tenemos que tener en cuenta con el hecho de que Jesús es un Salvador. Número 1, el que Jesús sea un Salvador nos habla de la necesidad de que tú y yo seamos salvados. Un Salvador viene ¿a qué? A salvar al que está perdido. O sea, un salvavidas se tira a alguien que se está ¿qué? Ahogando. Y hasta que una persona no se da cuenta que se está ahogando, es que va a pedir urgentemente y con desesperación un salvavidas para ser rescatado. Entonces, el hecho de que Jesús signifique el Señor es salvación o Jehová salva, nos habla de eso, de la urgencia de entender de que realmente cada uno de nosotros necesitaba ser salvado. Que esa es la primera necesidad, ser salvado de parte de Dios. Dios vino y nos dio lo que realmente tú y yo necesitábamos. Proveer de una salvación para nuestra vida. Pero fíjate lo que dice ahí, me encanta lo que dice el verso 21. Dice que llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
Y quiero que nos detengamos un momentito en esa frase porque me hizo pensar bastante en mi propia vida y creo que también te puede hacer pensar a ti en tu propia vida. Si tú lees, y sería bueno que escribieras esta frase de la siguiente manera: y llamarás su nombre, y ponle ahí una línea como un punto suspensivo. Y llamarás su nombre y dejas un espacio en blanco. Porque Él salvará, y ahí pones tu nombre. Y dejas el espacio en blanco. Así va otra vez. Y llamarás su nombre y lo dejas un espacio en blanco. Porque Él salvará, y pones tu nombre ahí. O sea, Él salvará a Edgar de espacio en blanco. Entonces, si Dios dijera, ok, aquí te paso un papelito, y yo creo que ahí donde dice, llamarás su nombre esto, y salvará a Edgar pongas que tú lo completes. Es como una tarea de rellenar, ¿no? De completar. ¿Cómo lo llenaríamos nosotros? ¿De qué pensamos nosotros de que necesitamos ser salvados? ¿Y qué es lo que pensamos nosotros que nos puede salvar? Yo creo que nuestra respuesta sería bastante diferente a la respuesta que Dios nos da. Quizás pondríamos, y llamarás su nombre riqueza, porque nos salvará del sufrimiento, nos salvará de los problemas, nos salvará de mis temores. Quizás así llenaríamos nosotros esa línea. Quizás llenaríamos, y llamarás su nombre posición social, porque salvará a Edgar de no ser aceptado, de no ser reconocido. Quizás llenaríamos, y llamará su nombre mejor trabajo, porque salvará a Edgar de la frustración, del estancamiento. Quizás llenaría, y llamará su nombre un novio o novia, si eres soltero, porque salvará a Edgar de la soledad, del vacío. Si eres casado, podría llenar, y llamará su nombre divorcio, porque Él salvará a Edgar de un aburrido matrimonio. Quizás podría llenar, y llamará su nombre alcohol o droga, porque salvará a Edgar de los traumas del pasado, de la realidad del presente. Hay infinitas opciones, ¿ves? Si Dios nos la dejara a nosotros. Podríamos imaginar y analizar nuestra vida y ver un montón de cosas de las cuales nos damos cuenta de que necesitamos según nosotros. Y quizás estamos atrapados. Y que queremos llenar esa necesidad con algo que realmente creemos que es lo que nos va a salvar. Pero cuando Dios nos ve, dice, llamarás su nombre, y su nombre será Jesús. ¿Ves? Él no nos da la libertad para poner ahí lo que nosotros queremos. Porque realmente nada de lo que nosotros pensamos o imaginamos es realmente lo que nos va a salvar. Por eso dice, llamará su nombre. No es una opción que cae en ti la decisión. ¿Ves? La salvación que Dios ha provisto no está en otro lugar o en otra persona que no sea Jesús. Simplemente está en Él. Él es el que salva, Él es el que me va a salvar. ¿Y cuál es el problema? ¿De qué es lo que realmente Él me quiere salvar? Y aquí lo dice, el problema es el pecado. ¿Ves? Es el pecado. El diagnóstico correcto es, somos pecadores. ¿Ves? El diagnóstico incorrecto no es que me falta un mejor trabajo, por eso soy así. O no es porque me siento vacío y soy así. O sea, el problema del diagnóstico de Dios es eso. Jesús vino a salvar al hombre del pecado. Esa era nuestra condición. ¿Ves? Nos gusta culpar a las circunstancias. Pero el problema no son mis circunstancias. El problema es mi naturaleza. ¿Ves? Es tu naturaleza. Y la Biblia dice que nuestra naturaleza es caída, está separada de Dios. Somos sin Dios, sin la reconciliación provista a través de Jesucristo, dice Pablo en Romanos, de que somos enemigos de Dios. ¿Ves? Le ofendimos a Dios. En el Edén le levantamos el puño a Dios y nos rebelamos en contra de Él. Decidimos hacer nuestra propia voluntad y pecamos y nos rebelamos en contra de Dios.
Y ese es el problema, no son las circunstancias. Nosotros queremos que las circunstancias cambien y eso nos va a hacer cambiar a nosotros. Eso es lo que pensamos. Pero realmente lo que Dios dice es, las circunstancias no son el problema somos nosotros mismos. Es nuestro pecado, nuestro corazón caído. ¿Qué nos dice Pablo? Mira, vamos a Romanos 3:23. Vamos a ver, hay un par de citas en el libro de Romanos. La primera de ellas está en el capítulo 3, Romanos 3, verso 23, dice: por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí en ese todos entramos tú y yo. Todos es todos, ¿ves? No es algunos pecaron. Todos pecaron. Fíjate más adelante, capítulo 6, verso 23. 6:23. ¿Cuál es la consecuencia de haber pecado? Y si ahí estamos todos, entramos en esa categoría. Fíjate cuál es la consecuencia. 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Después viene la esperanza, pero la paga, el resultado, el pecado siempre nos va a pagar con muerte. Siempre nos va a pagar con muerte. Entonces, nuestra condición era esa. Estábamos separados de Dios, muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Necesitábamos realmente a alguien que nos viniera a salvar. Y te das cuenta de que en realidad por todas partes nos encanta el concepto de un salvador, de un héroe. Todos los superhéroes nos encantan por eso. Desde pequeñitos crecemos admirando a alguien que nos va a venir a salvar. ¿Ves? Y crecemos con ese deseo realmente de la idea de alguien que puede resolver los problemas, alguien que puede arreglarnos la vida, alguien que nos puede proteger, que nos puede defender, alguien que tiene capacidades que nosotros no tenemos. Pero realmente todos esos personajes son ficción. Pero Jesús es real. Él sí es el que nos puede salvar y a eso Él vino. Ahora fíjate, Romanos también hay el capítulo 6, pero verso 17 al 18. Romanos 6, 17 al 18 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, dice, aunque erais esclavos del pecado, habéis, dice, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, verso 17. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Ves? Lo que Cristo ofrece es eso. Él es un Salvador que nos va a dar la libertad de la esclavitud en la cual nos tenía el pecado. Ese era nuestro problema. Es nuestra naturaleza. Y no solamente eso, sino que estábamos atrapados por el pecado. No había manera de salirnos de esa condición de esclavitud del pecado. Pero cuando obedecimos, cuando respondimos al llamado de Jesús, hemos realmente podido experimentar lo que aquí dice, que ahora somos siervos de la justicia. Entonces de eso vino a salvarnos Jesús, del pecado, de tu condición, de mi condición. Mira, vamos a Efesios capítulo 1. Efesios 1. Ahí también Pablo habla de una gran verdad. Efesios 1, verso 7. Hablando de nuestras bendiciones espirituales a través de Jesucristo. Lo que Jesús nos dio a través de su muerte. Pablo dice lo siguiente en el verso 7. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Ves? La redención es el precio que se pagó por tu rescate. Y esa sangre de Jesús, la vida de Jesús, fue el precio que se pagó para perdonar nuestros pecados, para perdonar tus pecados. Y para, como leíamos ahí en Romanos, no solamente fuésemos perdonados o fueran perdonados nuestros pecados, sino también experimentar la libertad del pecado. Hay mucha gente que está atrapada en sus pecados, que desearía una vida en libertad, una mejor opción. Realmente está atrapado y no sabe realmente a dónde voltear, a dónde mirar para encontrar la libertad que en el fondo anhela. Y es por eso que vino Jesús. Él realmente puede romper y puede hacernos libres del pecado. No solamente perdonarnos,
nuestros pecados, sino hacernos libre de eso que nos tiene o te tiene prisionero. La cosa es, vas a venir a Él para que Él te haga libre. A eso vino Jesús. Navidad se trata de eso, se trata de salvación. Esa es la buena nueva. De que no importa cuál es tu condición, si venimos a Jesús y le reconocemos y nos humillamos delante de Él y reconocemos nuestra condición, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos, como dice 1 Juan 1. Entonces Navidad es salvación, esa es la primera verdad. Lo que el mundo necesitaba era un Salvador. Entonces, al ver a Jesús como Salvador, decíamos de que nos muestra algo. Necesitamos ser salvados. Lo segundo que nos muestra es otra gran verdad. Dios quiere salvarnos. ¿Ves? Dios quiere salvarnos. Dios quiere salvar a la humanidad. Por eso mandó a Jesús. Si Jesús no quisiera salvar a la humanidad, si el Padre no quisiera salvar a la humanidad, no hubiese mandado a Jesús. Pero como Él quiere salvar, como Él dice en la Biblia, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, el Padre mandó a su Hijo. Y esa es una esperanza, ahí está nuestra esperanza, de que realmente, sí, nuestra condición está separada de Dios, necesitamos un Salvador, y Él al darnos a su Hijo nos demostró que Él realmente también nos quiere salvar, y nos quería salvar. La segunda palabra, volviendo a Mateo 1, la segunda verdad que es importante no olvidar en esta Navidad y cada día, es la palabra que aparece ahí, o el nombre que aparece en el verso 23. Es Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y en esta Navidad y cada día, debes de no olvidar esa verdad. De que Dios no solamente nos mandó al Salvador. Y realmente solo Él nos podía salvar, ¿verdad? Él nos mandó como que la segunda mejor opción, la tercera mejor opción. Alguien que tenía ganas de venir por ahí. No, Él tomó la solución en sus manos. Él vino, ¿ves? Pero no solamente Él vino para salvarte, para salvarme. Él vino para recordarme esto, ¿ves? Que realmente Él no solamente está interesado en salvarte, Él está interesado en estar contigo, en estar conmigo. Emmanuel quiere decir eso, Dios con nosotros. No es Dios estará con nosotros o Dios estuvo con nosotros, es Dios con nosotros hoy y cada día. Es constante, con nosotros. ¿Qué significa Navidad? Eso. De que no importa lo que tengas, no importa lo que no tengas, Dios puede y quiere estar contigo, conmigo. Esa es una gran verdad. Navidad es Jesús o Dios con nosotros a través de Jesús. No es Dios contra nosotros. ¿Ves? Dios no está en contra de nosotros. Dios, como quiere estar con nosotros, mandó a su Hijo. Y Él estuvo contra su Hijo en la cruz para no estar contra tuya y contra mía. Esa es la verdad de Navidad, ¿ves? Él quiere estar con nosotros. Y la idea de con nosotros, que Emmanuel es Dios con nosotros, eso nos habla de una gran verdad teológica. Que Jesús no es un simple hombre. Se hizo hombre, pero Jesús es Dios. Porque dice que Dios está con nosotros. ¿Y cómo lo está? ¿En quién? ¿En qué persona? En Jesús, su Hijo. Jesús no es un simple profeta o un buen hombre, un iluminado. Es Dios con nosotros. Es Dios con nosotros. Y la idea de con es interesante lo que significa. El diccionario habla de que la idea de con significa acompañar, estar en medio de, habla de cercanía y de proximidad. ¿Ves? A veces tenemos este concepto de que Dios es un Dios distante, que no está interesado en nosotros, que no está interesado en mis problemas, que no está interesado en mi vida, en lo que me pasa, en mis decisiones, en mi familia. No está interesado porque está muy distante. Y sí estaba muy distante, ¿ves? Pero a través de Jesús se acercó a nosotros. Se acercó a ti, se acercó a mí. Es Dios contigo. Y cuando tú piensas en eso, en que Jesús es Dios y es Dios con nosotros, tienes que pensar en esta verdad, de que todo lo que Dios es,
todo lo que Dios representa, todo lo que Dios significa en Jesús está a tu disposición, a mi disposición, cada día conmigo y contigo. Todo lo que Dios es, todos los atributos de Dios, porque Jesús es Dios. Todos los atributos, todo lo que Dios representa, todo lo que ves en la Biblia está condensado, está en una sola persona que es Jesús, y Él está con nosotros, Él está contigo. Si realmente viviéramos a la luz de esta verdad, de que Dios está contigo cuando vas al trabajo, que cuando vas al hospital, cuando estás enfermo, cuando te corren del trabajo, cuando tienes a un hijo enfermo, cuando se te muere un papá, cuando sabes de la verdad de que Dios está contigo, eso cambia todo. No estás solo, no estamos solos. Todo lo que Dios es en Jesús se acercó a nosotros donde estábamos. ¿Ves? Él vino a nosotros. Él se acercó. ¿Qué cosas, qué verdades podemos observar del hecho de que Dios está con nosotros? Uno, que la distancia que Dios recorrió fue bastante grande. Lo que nos separaba de Dios, ¿ves? Era una gran brecha, un gran espacio, una gran separación. Y Dios decidió recorrer esa distancia para venir a donde estábamos nosotros. Él decidió. Yo siempre pongo el ejemplo de un hombre viendo una hormiga, ¿ves? Es como si tú vieras una hormiga y están construyendo ahí su hormiguero y ves que acá un vecino está regando y que va a llegar el agua y va a inundar el hormiguero y dice, yo me voy a hacer una hormiga porque les voy a ir a prevenir que tienen que salir de ahí porque si no va a llegar el agua y los va a destruir. ¿Tú harías eso? ¿Te harías una hormiga? ¿Sabes qué? La diferencia y la distancia entre yo y una hormiga es muy pequeña en comparación entre Dios y nosotros. Pero Él vino, ¿ves? Él vino. Una gran distancia. Fíjate, vamos a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Ahí vemos, Pablo nos habla de del sentir de Cristo. Filipenses 2, verso 6 al verso 8. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Filipenses 2, 6 al 8 dice así. El cual, hablando obviamente de Cristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ves? El pesebre apunta al Calvario. Hacia allá apunta. Nos encanta ver el pesebre muy tierno y hasta como lo idealizamos como algo muy tierno. Pero el pesebre era algo asqueroso. Olía mal, totalmente antihigiénico, lleno de desechos de animales. ¿Ves? A Jesús lo pusieron ahí donde los animales comían. ¿Has visto cómo comen las vacas? Con todas las infecciones que tienen en la boca. Y ahí pusieron a Jesús. ¿Ves? Pero ese pesebre apuntaba hacia el Calvario, ¿ves? Dice que Él se despojó y se hizo hombre. Esa ya fue una gran humillación para Jesús. Hacerse simplemente, tomar forma como de hombre. Pero no solamente se humilló haciéndose hombre, sino que se humilló tomando forma de siervo. Y finalmente muriendo en una cruz. Entonces esa gran distancia que ni tú y yo podíamos recorrer para ir a Él, Él la recorrió, que sí podía, para venir a nosotros. Él se hizo cercano. Él está con nosotros. Lo segundo que vemos en esta verdad de que Dios con nosotros, vemos el tamaño de amor que Dios nos tiene. El tamaño de su amor. Vamos a Romanos 5, verso 8. Romanos 5, 8. Dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sería bueno que ahí pusieras tu nombre.
Dios muestra su amor para con Edgar. Y ahí sigues, en que siendo aún pecador, Cristo murió por Edgar. Y pon tu nombre. Algo más real, más personal. No dice que Él nos amó cuando tú eras un santo. O cuando estabas viviendo una vida obediente. Cuando estabas haciendo tu devocional. O cuando estabas orando. O cuando estabas yendo a la iglesia. Ahí no dice que Cristo murió cuando estabas haciendo eso. Cuando yo estaba haciendo eso. Sino que Él vino a nosotros. Dios con nosotros. ¿Cuándo? ¿Has visto afuera de las tiendas o de los supermercados que a veces en el estacionamiento dice punto de encuentro o a punto de reunión? Eso es con caso de emergencia, ahí todos se juntan, ¿ves? El punto de encuentro de Dios con nosotros es cuando éramos pecadores. En esa condición, Él se encontró con nosotros, ¿ves? No cuando éramos perfectos y puros y sin mancha, sino que realmente cuando éramos pecadores, dice que cuando aún éramos pecadores, ahí nos amó Dios. Ahí Él murió por nosotros. Entonces, este Dios con nosotros nos habla de eso, de que a pesar de tu condición, de todo lo que has hecho, de que quizás lo que estás pensando que vas a hacer saliendo de aquí, Dios quiere estar con nosotros y quiere estar contigo. Y Él estando con nosotros es la solución a nuestra vida. ¿Ves? Tú y yo fuimos creados para adorarlo. Fuimos creados para tener una relación con Él. Y desde el Edén hemos estado por 6,000 años dándole la razón a Dios de que sin Él no podemos vivir. Dios nos ha dado 6,000 años para ver qué tanto pueden hacer lejos de mí. Por eso Él vino, para estar con nosotros. Tercera cosa, Dios con nosotros significa que me puedo acercar a Él confiadamente, porque Él se hizo disponible para mí. Me puedo acercar confiadamente. Mira, vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos 4, verso 15 al 16. Hebreos 4, 15 al 16. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? ¿A qué nos lleva todo eso? Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Habla de este sumo sacerdote que es Jesús, que es un mediador entre Dios y nosotros, que Él es nuestro representante también delante de Dios y es el representante de Dios delante de nosotros. Y gracias a su mediación, a su intervención, dice que podemos acercarnos confiadamente. Eso es Navidad, ¿ves? Es saber de que Dios está con nosotros y que a través de Jesús, este niño que vino a nacer, nosotros ahora nos podemos también acercar confiadamente a Él a través de la obra de Cristo. También Navidad o Dios con nosotros significa Jesús identificándose contigo y conmigo. Ahí mismo en Hebreo, pero 2 capítulos atrás, capítulo 2, Hebreos 2, versos 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18. Hablando de Jesús como en esta función como de sumo sacerdote, dice lo siguiente. 17 y 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces Dios con nosotros es Jesús identificándose contigo y conmigo, entendiendo lo que significa enfrentar una tentación. ¿Ves? A Dios nunca le vamos a poder llegar con el cuento, es que tú no sabes lo que yo pasé. Es que tú no sabes lo que era esa tentación de fuerte.
Jesús va a decir, no, yo sí sé. No tenemos ninguna excusa. Estamos atrapados. Pero dice que Él lo hizo porque quería ser misericordioso. ¿Ves? Misericordioso. Dice, es que Dios no está en mis zapatos. Jesús estuvo en tus zapatos. Y lo hizo para identificarse con nosotros. Es con Dios con nosotros, ¿ves? Él se identificó y padeció y fue tentado, pero también dice que es poderoso para socorrer. Si solamente se identificara y viniera a saber lo que se siente y no hiciera nada al respecto, pues quedaríamos igual. Pero dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Cuántos son tentados aquí? Uy, solo como 5. ¡Wow! ¡Qué espirituales son los restos! Bueno, para esos 5, Jesús es para nosotros, hermano. Todos somos tentados. Al venir acá somos tentados. Quizás al estar aquí eres tentado en tu mente. Al salir de acá vas a ser tentado. A olvidarte todo lo que escuchaste hoy. A eso vas a ser tentado. Pero dice que Él es poderoso para socorrerte en ese lugar. ¿Por qué? Porque es Dios con nosotros. Es Dios contigo. Y por último, de Dios con nosotros, eso significa la seguridad de la presencia de Dios en mi vida cristiana. En vivir la vida que Cristo diseñó para mí. En vivir esa vida de seguir a Jesús, de ser un discípulo de Jesús. Porque ¿qué dice? Vamos a Mateo 28. Todos quizás se acuerdan de lo que Jesús le dice ahí a sus discípulos, pero vamos a Mateo 28. Son de las últimas palabras ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo 28. Verso 20. Verso 19, y vamos a leer igual, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, ¿qué dice ahí? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa de Jesús. Jesús es Dios con nosotros y Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Va a estar contigo. Esta vida cristiana, este camino, esta puerta que se abrió desde el cielo, desde adentro, que no se podía abrir por fuera, que Dios la abrió y nos presentó a Jesús y para accesar a Él. En esta vida de vivir esta vida cristiana, de ser un discípulo de Jesús, Él está contigo todos los días. Todos los días Él está contigo, conmigo. Y si realmente estuviéramos conscientes cada día, en cada situación, en cada tentación, en cada prueba, en cada dolor, de que realmente ahí Dios está con nosotros, creo que nuestra vida sería diferente. Nuestro desánimo o nuestros temores se hacen grandes cuando se nos olvida esta verdad, de que Dios está con nosotros. La tercera palabra, volviendo a Mateo 1 o a Mateo 2, es rey. Es rey. Mateo 2 dice, verso 2 dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Rey. Jesús es un rey. Jesús no solamente es un Salvador, Jesús no solamente es Dios que está con nosotros, Jesús también es un rey. Y es el rey. Cuando tú piensas en un rey, ¿en qué piensas? Un rey se ve en algo glorioso, en algo que monarquía, no sé, puedes tener un montón de ideas de rey, pero un rey significa que tiene un reino y en ese reino tiene súbditos y sus súbditos hacen lo que el rey manda, lo que el rey dice. Un rey es
alguien que gobierna, alguien que tiene autoridad. Eso es un rey. Y eso es lo que es Jesús. Es un rey. Y lo vemos en un pesebre, lo vemos así súper frágil, porque se identificó con nosotros. Pero Jesús es un rey. Es un rey. Y realmente la Biblia nos dice, por ejemplo, en Romanos, de que todo es de, por y para Él. Todo le pertenece a Él. Todo. Mira, vamos a Apocalipsis, capítulo 11. Esto lo vimos cuando, ahí en la serie, en Lucas, vimos cuando Jesús fue tentado. Y cuando Satanás le ofreció todos los reinos y todas las cosas a Jesús, con tal de que cediera a lo que Satanás quería, tentarlo. Apocalipsis 11, verso 15. Pero aquí vemos una verdad que Jesús sabía. No tenía por qué andarse inclinando ante Satanás, de una verdad que va a ocurrir. Fíjate, Apocalipsis 11, 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, ¿qué dice ahí? Reinará por los siglos de los siglos. Jesús es un rey que viene y que quiere reinar. Entonces, Jesús no solamente está interesado en salvarte o en salvarme, no solamente Él está interesado en estar conmigo, Él también está interesado en ser tu rey, en gobernar tu vida, en gobernar la mía. Somos buenazos para quejarnos de nuestros gobernantes. O sea, todo lo que ha pasado en este país es cosa de ver el Facebook de todos y ver que en realidad nadie está contento con la situación del país. Y culpamos al presidente, culpamos a los políticos, a los gobernantes, y Dios les va a pedir cuenta a ellos, ¿ok? Pero Él también te va a pedir cuenta a ti y a mí. Nos quejamos de los malos gobernantes, nos quejamos de que yo tengo mejores ideas para este país. Eso es lo que pensamos. Si tan solo me escucharan, este país sería diferente. Así pensamos. Entonces nos quejamos de los gobernantes, pero ¿sabes cuál es la realidad? Es que ninguno de nosotros, la neta, quiere ser gobernado por nadie. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres ser el rey. Yo quiero ser el rey. Nos quejamos y que acá, y que acá. ¿A quién le gusta? Yo me incluyo. Que nos digan lo que tenemos que hacer. A nadie. A nadie le gusta seguir instrucciones. A nadie le gusta seguir órdenes. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que hacer lo que me están pidiendo? Así somos, ¿ves? Entonces, aquí en esto de rey ya Jesús empieza a ponerse incómodo con nosotros. O nosotros nos empezamos a sentir incómodos con Jesús. Por eso Herodes se empezó a sentir incómodo con Jesús. ¿Ves? A ver, ¿cómo que este rey de los judíos? A ver, ¿dónde está, no? Y realmente él se sentía amenazado por Jesús, por este rey que venía. Y eso es Jesús, ¿ves? Jesús es la amenaza para el peor de los gobernantes del mundo. ¿Y sabes cuál es el peor gobernante? Eres tú, soy yo. Ese es el tirano más grande que existe en el universo, el yo. Y Jesús es una amenaza para el yo. Y Él viene a eso, a desafiarlo, a destruirlo y a Él ponerse en el trono. Ese es el Jesús del pesebre. El que viene a desafiar nuestro reinado. Yo como rey de mi vida. Por eso dice el verso 3 que Herodes se turbó y claro, estaba preocupado. Él cantaba, yo sigo siendo el rey. Y nos gusta esa canción. En el fondo nos gusta seguir siendo el rey. ¿A quién no le gusta ser el rey? Pero rey hay uno solo. Es Jesús. Y Él vino a eso, a ser nuestro rey. Y un reino con dos reyes es caos, es anarquía. Un reino con dos reyes no funciona.
Un hombre con 2 cabezas es un monstruo. Hay una cabeza, ¿ves? Hay alguien que manda las instrucciones. Y ese debe ser Jesús. A eso Él vino. Entonces, reconocer que hay otro rey implica también, como dice aquí, vamos a adorarle. O sea, significa que ya no se trata de la devoción para mí. Se trata que hay otro que es más grande que yo y yo tengo que ir a adorarlo, y eso tampoco me gusta porque yo quiero seguir siendo el centro. ¿Ves? Entonces, cuando ya la cosa no gira en torno a mí, ya no me gusta tanto. Porque eso de que todo gira alrededor de mí, que soy como el florerito, ¿ves? Todo, el centro de la mesa. Digo, pues ya no soy yo. Pues ya empieza nuestro ego, nuestro orgullo, la amenaza de sentirnos así agredidos por Dios. Pero Jesús es eso, es un rey que viene a gobernar. Como decía hace un ratito, el peor gobernante, el tirano de los tiranos, es nuestro yo. Y de ese tirano Jesús nos vino a liberar. Vamos a 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Verso 14 al 15. 2 Corintios 5, 14 al 15. Son palabras de Pablo donde dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para los que viven. A ver, ¿estás vivo hoy? Sí, ¿verdad? Ok. ¿Estás respirando? Si no, estamos en problema, llamamos a la ambulancia. Dice, para los que viven, ya no vivan para quién, dice ahí. Para sí. ¿Quién es el sí? Eres tú, soy yo. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta cuál es el problema? El problema no son mis circunstancias. El problema eres tú, soy yo. De eso nos vino a liberar. Tu peor enemigo eres tú mismo. Es mi condición caída, mi naturaleza caída. Y Cristo dice que vino a morir y a resucitar para que ya no vivamos para nosotros. El problema de todas las cosas es que queremos vivir para nosotros. Y esa vida, ¿sabe a dónde lleva? Lleva a la muerte. Vivir para uno. Lleva a la frustración, lleva a la muerte. Y eso no es lo que Dios quiere para ti. Por eso vino Jesús. Para que ya no vivas para ti, sino que vivas para Él. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la consecuencia de vivir para ti? De que tú seas el rey. De que todo se trate de ti. Vamos a Mateo 16. Mateo 16, verso 24. Mateo 16, 24 al 26 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No dice ámese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y aquí hay una gran verdad. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? La perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Cuando tú vives para ti, se trata de, estás buscando la vida. Quiero saber lo que es la vida de verdad. Y la vida de verdad, según el criterio de cada uno, es lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú tienes como el objetivo. Estos son mis sueños. No, tú sigues tus sueños y estamos bombardeados por esta idea. Pero dice que si tú vives para tu vida, la vas a terminar perdiendo. Pero si tú renuncias a tu vida, ¿ves lo que Jesús hizo? Murió para que ya no vivas para ti. Si yo renuncio a mi vida, ¿qué es lo que va a ocurrir? Voy a terminar encontrándola. Si lo hago, si renuncio para Cristo. Eso es Navidad. Es
Dios estando con nosotros, viniendo a ser nuestro Rey, para que ya tú no puedes, yo no puedo gobernar mi vida. Él no me salvó para, ok, ya vete y que Dios te bendiga. Arréglatelas como puedas, porque nos vamos a meter ¿en qué? En problemas otra vez. Necesitamos a alguien que nos vaya marcando la pauta, que nos vaya gobernando, nos vaya dirigiendo. Solo no podemos. Por eso Él quiere ser nuestro Rey. Por eso Él quiere gobernarnos. Ahora, la pregunta que te quiero hacer. Tus decisiones, con tus decisiones de cada día, ¿demuestran de que Jesús es el Rey o tú eres el Rey? Con tus decisiones de cada día. Con mis decisiones de cada día. ¿Estoy demostrando que Jesús es mi Rey o yo sigo siendo el Rey? 2. Con mis decisiones de cada día, ¿demuestro que quiero salvar mi vida o la quiero perder para ganar a Cristo? Si trato de salvarla, dice Jesús, si trato de aferrarme a esta vida, si trato de aferrarme a lo que yo quiero, a vivir para mí, al final del camino lo pierdes. Pero si dices, la voy a perder y voy a recibir lo que Jesús me quiere dar, lo que Jesús implica, es ahí cuando encontramos la vida de verdad. La vida de verdad. Y lo último, la última palabra, volviendo a Mateo 2, es la palabra Cristo que dice ahí. Cristo. La palabra Cristo quiere decir, es la misma palabra de Mesías. Y Cristo y Mesías significa el ungido. El ungido, alguien que ha sido ungido para un propósito de parte de Dios. Y en el Antiguo Testamento, 3 personas eran ungidas de parte de Dios. ¿Quiénes eran esas 3 personas? Los reyes eran ungidos con aceite. ¿Ves? Y acabamos de ver de que Jesús es ¿qué? Es un rey. Entonces Él cumple con esa condición de ser ungido porque Él es un rey. O alguien que gobierna a su gente, gobierna a sus súbditos. Y no es una tiranía. Dios nos ha dado 6,000 años para demostrar que no sabemos gobernar. Y te ha dado tu vida para demostrarte que tú tampoco puedes. Yo tampoco puedo. Necesito a alguien que la gobierne. Y Él es un ungido para eso, para ser un rey. La segunda persona que era ungida para algo, para el propósito de Dios, eran los sacerdotes. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran ungidos para servir a Dios. Y Jesús representa también un sacerdote, porque ¿qué es lo que hacía el sacerdote? El sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. ¿Ves? Él entraba y ofrecía sacrificios. Pero no solamente era una representación del pueblo para con Dios, sino que también al revés. Representaba a Dios para con el pueblo. Y eso es Jesús. ¿Ves? Por eso leímos Hebreos 2 y 4. Él es el sumo sacerdote. Entonces no solamente Él vino a representar a Dios con nosotros, Él también dijo, leímos, ¿no? Que fue tentado. O sea, se identificó contigo para representarnos en nuestra condición delante de Dios. Mas no pecó. Pero es una doble representación. Y Jesús también es eso. Es un sacerdote. Es el sumo sacerdote, el perfecto sumo sacerdote. Y por último, la tercera persona, o personas que eran ungidas, eran los profetas. Y los profetas hablaban en nombre de Dios. Y Jesús habló, era Dios, pero habló en nombre del Padre. Él siempre dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió, del Padre. Y sí, Jesús es Dios hablándonos a nosotros, pero Él, todo lo que oyó del Padre fue lo que Él nos dijo. Por eso Él es el ungido. Él que tiene esta función de profeta, de hablar en el nombre de Dios, que es un sacerdote, un mediador entre tú y yo, tú y Dios y Dios y nosotros, y también es un rey. Entonces, quiero terminar con esto. 4 cosas que ese niño en ese pesebre representa para ti. Es eso, es un salvador. Alguien que quiere estar contigo. Alguien que quiere gobernar tu vida. Y alguien que es el ungido, ¿ok?
Nosotros pensamos que la solución está en otro lugar. Señor, por favor, bendice esto porque si me das esto, ahí realmente voy a ser feliz. No, Dios ungió a su Hijo. ¿Ok? Su Hijo es lo que tú y yo necesitamos. Y es lo que Dios puso a nuestra disposición. Y eso es Navidad.